Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Viva Dios. Estoy muy feliz de estar en este día aquí junto a ustedes otra vez, después de una pausa debido a esta pandemia del COVID-19. Pues hemos tenido que pausar y hemos ideado esta nueva modalidad del programa al aire libre justamente para protección de nuestros invitados, protección de las personas que colaboran con nosotros. Quiero darle gracias a Dios en este día por permitirnos empezar este nuevo proyecto ya al aire libre de Viva Dios. Quiero darle las gracias por haber alineado a las personas que me van a ayudar en este empeño. María la Antigua con su preciosa compañía que me va a ayudar con la filmación ya en exterior del programa Viva Dios. Gracias del alma por hacer posible este sueño que pues no varió desde que empezó la pandemia. Pues mi deseo de servirle a Dios, de invocarlo, de orar con mis hermanos para exaltar siempre su nombre, pues simplemente fue como una pausa y Dios nos ha permitido volver ya al aire libre. Y para este primer programa, pues, ¿quién mejor que la persona con la que inicié Viva Dios? Me acompaña nuestro gran amigo, nuestro gran sacerdote, Fray José María Guerrero. Bienvenido, Fray. Gracias, Abelita, gracias. Usted fue que hizo la bendición formal del programa Viva Dios y para mí realmente es un honor tenerlo nueva vez en esta época tan difícil, Fray, que estamos afrontando como humanidad. ¿Quién mejor que usted para acompañarnos y hablarnos? Cuéntenos, bienvenido al programa. Amén, amén. Gracias, Abelita, por esa noble invitación. Y quiero invitarles a todos y a todas a recogernos interiormente para esta oración al Padre Eterno. Amado Padre bueno, misericordioso, compasivo, ¿cómo no agradecerte, Padre Santo, el habernos creado para hacernos tus hijos y tus hijas? ¿Cómo no agradecerte, amado Padre, que tú has enviado a Jesucristo, tu Hijo amado, y al Espíritu Santo para hacernos tus hijos, tus hijas, para redimirnos del pecado, para que vivamos en santidad? ¿Cómo no agradecerte, Padre Santo, el habernos dado la Madre Tierra que nos sostiene, el habernos dado la Santa Madre Iglesia, el habernos dado los sacramentos? Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque tú mismo inspiraste a tu hija Sogelita este programa. Viva Dios. Que tú vivas siempre, amado Padre, en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Que se cumpla en nosotros, amado Padre, lo que tu apóstol dijo de ti. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Que tú vivas, oh amado Padre, en nuestros corazones. Y que tú derrame tu Espíritu Santo. Que se cumpla en nosotros lo que el apóstol Pablo escribió. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Padre Santo, que tu Espíritu Santo descienda, nos llene de luz, de paz, de amor. Que tu Espíritu Santo descienda sobre cada televidente, que experimente tu luz, tu paz, tu amor con su familia. Y que en este tiempo de agobio, Padre Santo, experimentemos tu paternidad, que nos llene de vida, de fortaleza, de alegría, de dinamismo, para que podamos superar todas las pruebas y gritarle al mundo entero que tú eres nuestro Padre y nos ama incondicionalmente. A ti la gloria, el honor, la santidad por los siglos de los siglos. Amén. 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 Qué mejor tiempo que este, querido Fray, para volver los ojos al cielo
y exclamarle al Señor que nos proteja, ¿verdad? Como humanidad. Estamos en búsqueda de Dios. Quizás más que nunca debemos elevar al cielo la plegaria universal, ¿verdad? Todos buscar su camino para que Él nos pueda liberar, porque solo Dios puede liberarnos de esta tragedia y de tantos males que agobian la humanidad. Yo quiero que usted nos oriente de qué debemos hacer para mantener la paz, para mantener la confianza en Dios en medio de este verdadero valle de sombra y de muerte que nos llena de tristeza, nos aterra, porque a veces son familiares, a veces son amigos, pero siempre es alguien que aún sea lejano, pues entristece al mundo entero. ¿Cuántas víctimas ha llevado esto? ¿Cómo debemos vivir dentro de esta pandemia? ¿Cuál es, desde su punto de vista, cómo debemos afrontarlo con fe y poder, pues, tener optimismo? Sí. No, yo pienso, hija mía, que en medio de esta pandemia que estamos viviendo y en esta época que tiene un concepto que la define, que es la globalización, hay muchos pensadores y pensadoras, autores, ellos y ellas, que ya se han planteado, ¿verdad? Se han planteado lo que se llama un nuevo paradigma en este tiempo de la globalización. Y en estos días he estado yo también reflexionando sobre este nuevo paradigma en tiempo global. Y pienso, y lo que quiero compartir con ustedes, y creo que nos puede ayudar para vivir en este tiempo de pandemia, aceptar la verdad ha venido pues a aprender en este tiempo de crisis. Y pienso que si podemos vivir ya como iniciar, sabiendo que la humanidad necesita un cambio, esto es vital, la humanidad necesita un cambio, no podemos seguir igual. ¿Cuáles son estos ejes? Son 3 ejes que fundamentan y que deben estar en el corazón de cada hombre, de cada mujer, en este siglo XXI, en los umbrales. Estos son los ejes. El primero es espiritual, la espiritualidad. El nuevo paradigma de la humanidad tiene que estar fundamentado en la espiritualidad. El segundo, la ecología. Ya la madre tierra no resiste más esta explotación, que la golpeemos sistemáticamente. Y el tercer eje es la solidaridad. Pienso que si nosotros nos centramos en este siglo XXI en construir la civilización que el Papa San Juan Pablo II hablaba de la civilización del amor, fundamentada esta civilización en la espiritualidad, en la ecología, en la protección, en la defensa de la madre tierra y la solidaridad. El Papa San Juan Pablo II, también el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco han hablado permanentemente, insisten en globalizar la solidaridad. Creo que si nos enfocamos podemos salir de esta pandemia y tener una nueva humanidad donde podamos vivir en paz, como tú dices, Ojelita, como vivir en paz. La paz es fundamental. Los hijos de Dios debemos comprometernos con la paz. Una paz que brota del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y una vez que cultivamos la espiritualidad, si cultivamos el primer eje, Sojelita, y hermanos, hermanas, todos ustedes, si cultivamos el primer eje de la espiritualidad, ya brota espontáneamente la ecología, el cuidado, la protección del medio ambiente y la solidaridad, porque un ser humano espiritual siempre va a cuidar la madre tierra, nunca la va a perturbar. Y un ser humano espiritual, como nos enseñó Jesús, nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Será un ser profundamente espiritual. Así es. Yo pienso que en este tiempo de pandemia, ¿verdad?, es un tiempo donde uno debe repensar su existencia, repensar sus relaciones
y realmente convencerse profundamente de que debemos dar lo que estamos llamando un salto cualitativo. Que el ser humano al volver los ojos a Dios, primero entender qué pocos somos, que sin Dios no somos nada, porque a veces nos vanagloriamos de nuestro poder y hemos visto, quizás este virus nos ha demostrado que realmente solo Dios es grande, que no hay poder sobre Él y que realmente Él es nuestra salvación. Sí, precisamente yo reflexionaba cuando comenzó la pandemia que un aspecto que el hermano virus, me dijo una señora, ay, por favor, no diga. Bueno, tenemos problemas con el hermano virus. No diga hermano virus, pero todos somos hermanos. Algo que la pandemia nos ha hecho comprender a la humanidad es que cuán vulnerables somos. Hay mucha ciencia, mucho poder, mucha economía, pero está ahí el virus y ha cambiado realmente tantas cosas en la humanidad. Entonces somos vulnerables, como tú bien dices, el primer pecado que brotó en el cielo fue la soberbia, como querer ser como Dios. Y el primer pecado que brotó en el paraíso también fue la soberbia. Adán y Eva quisieron ser como Dios. Pero yo pienso que es una realidad que podemos, y yo sé también que nuestros hermanos televidentes quieren que profundicemos en estos tres ejes del nuevo paradigma global. El primero, como decía, es el eje espiritual. El ser humano es un ser eminentemente espiritual, es su dimensión más profunda. Nosotros hemos sido creados por Dios. Y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Luego, como todo ser humano, todo hombre, toda mujer, está orientado desde su ser más profundo, intrínsecamente, hacia Dios. Y como decía el gran Agustín, el corazón del ser humano ha sido creado para Dios y no descansará hasta que encuentre su paz y su sosiego en Dios. Luego, ¿qué es lo que va a salvar la humanidad? Por ejemplo, en este libro que siempre me encanta citar, de San Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza, en la última página del libro, el Papa cita a un pensador francés llamado André Malraux, que dijo lo siguiente: el siglo XXI, este siglo nuestro que ya estamos viviendo, ¿será el siglo de las religiones o no lo será en absoluto? Es decir, que si las grandes religiones, los cristianos, los hindúes, los budistas, los musulmanes, los judíos, no vivimos a la altura de nuestra fe, la humanidad podría colapsar. Y luego un gran ecologista australiano, John Seed, dijo lo siguiente: a no ser que haya una gran revolución espiritual, hoy la humanidad se endereza inexorablemente al colapso. Y lo vemos, o sea, la humanidad puede colapsar, un colapso bélico o bien un colapso ecológico. Y finalmente, un gran teólogo que todos los sacerdotes y estudiantes que estudiamos el seminario conocemos, un gran Karl Rahner, del siglo pasado alemán, él dijo lo siguiente, ya refiriéndose a nosotros: el cristiano del futuro tiene que ser un místico o nada. El futuro es hoy. Así es. Entonces hoy la urgencia es ser un hombre espiritual, ser una mujer espiritual, lo que va a salvar la humanidad, espiritualizarse, saber que somos creados a imagen y semejanza de Dios y que hay que cultivar esa dimensión espiritual que es la más importante. Entonces yo pienso, hermanos y hermanas, que si nosotros queremos una humanidad diferente, una humanidad donde se respete el otro, a la otra, una humanidad donde se respete la madre tierra, esa humanidad tiene que volver a su centro, a sus orígenes primordiales. Y los orígenes primordiales de la humanidad, no es el hermano mono, es la evolución. No, el origen primordial de la humanidad es
Dios. Hay que volver a Dios. Volver a Dios. Y hay un mensaje muy hermoso, Sogelita, yo sé que tú amas San Francisco, ¿verdad? Sí. El poverello. San Francisco, en su proceso de conversión, él tuvo una experiencia de Dios Padre. Sabe que su papá lo desafió, lo llevó al tribunal del obispo y le hizo un juicio. Porque el papá, Pedro Bernaldone, quería que Francisco le devolviera lo que él decía que le había robado. Diríamos hoy en buen dominicano, muchacho, búscame mi chelito, lo que tú me robaste. Y en Asís, en la plaza, Francisco le dijo a su papá, desde hoy en adelante no te llamaré más papá Pedro Bernaldone, sino que diré libremente, Padre nuestro que estás en el cielo. Y abrió los brazos y recitó el Padre Nuestro. Entonces aquí Francisco tuvo una experiencia de Dios como papá. Y esto, hermanos y hermanas, es sumamente importante en esta época de la globalización. Porque nosotros hablamos de la globalización, una conciencia planetaria, una conciencia holística, una conciencia global, todos somos uno. Pero, y este pero hay que ponerlo grande con mayúsculas. ¿Qué es lo que nos dice Francisco, hermanos y hermanas? Que si nosotros no experimentamos a Dios como Padre, jamás vamos a experimentar a los demás como hermanos y hermanas. Y jamás vamos a experimentar la Madre Tierra como hermana. Y lo vemos, por ejemplo, globalización, pero o sea, no hay auténtica globalización. Los países, qué sé yo, muy desarrollados, no comparten plenamente toda su ciencia, todo su saber, toda su tecnología con nosotros. El Papa San Juan Pablo II, entrando el siglo XXI, el nuevo milenio, duró casi un año pidiendo a las grandes naciones que condonaran la deuda externa a los países pobres. Nadie hizo eso. Nadie. Una vergüenza. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué globalización? Globalización. Pero nadie fue global para condonar la deuda a un país. No se hizo. O para ir en auxilio de esos, países como el hermano país Haití. Claro. Que está en una situación realmente difícil, infrahumana. Sí, difícil. Realmente es triste que no se hayan puesto de acuerdo los poderosos para bendecir a esas naciones. Entonces, lo primero es, si nosotros queremos realmente que la globalización sea real y que no se quede solamente en palabras y que no se quede solamente, qué sé yo, en lo económico, sino que sea global, que llegue. Y si queremos que esta globalización no haga daño a la Madre Tierra, primero hay que tener a Dios, experimentar a Dios como papá. Esta es una gran lección, digamos, que inferimos de un gran santo, Francisco de Asís, pero una gran lección del ser creyente. No solo quien experimenta a Dios como Padre podrá experimentar a los demás como hermanos y hermanas y a la Madre Tierra también como hermana. Y el Evangelio que estamos leyendo ahora, el primer global, fue Jesús. Al enemigo hay que amarlo. Al que te hace daño hay que hacerle el bien. Y dice Jesús, actúen como Papá Dios, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y también nos manda a amar al prójimo, no como a nosotros mismos, eso en el mandamiento sí. aquel, pero después nos dice como Dios nos ama, sí. que es aún más claro, porque más fuerte, más comprometedor. ¿Cómo puedo yo amar como Dios ama? Sí. Amar como Jesús nos ha amado. Eso es algo grandioso, sí. Pero es a lo que realmente nos manda el Señor. Y algo también muy hermoso, como en este nuevo paradigma global que queremos comenzar por lo espiritual. La globalización es un llamado a la conexión. Hay un término que me encanta, por ejemplo, es la conexión. La conexión. Y como la globalización es un llamado a la conexión, conectarse. La primera conexión es con Dios, que es la insistencia de los creyentes, de nosotros, los cristianos. La primera conexión es con Dios.
Dios. Y la segunda conexión es la conexión con la propia esencia. Creo que hemos hablado de esto, ¿verdad?, en otros programas. ¿Cuál es la esencia más profunda de un ser humano, de un hombre y una mujer? La esencia más profunda. Hijos de Dios. Es eso, es que somos la filiación divina, hijos de Dios. Pues, hermanos y hermanas, les invito a todos y a todas, como en este tiempo global y en este nuevo paradigma que queremos crear, a buscar la conexión con la esencia. Todo ser humano, es rico, pobre, no importa su condición social, política, no importa su condición social, no importa su condición moral, santo o pecador, todo ser humano es consciente de su esencia. Todos saben, yo existo, yo estoy vivo. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que yo estoy vivo y por eso estoy aquí con ustedes en este momento, en el programa. Por eso puedo decir, viva Dios. Por eso puedo gesticular, moverme. Yo existo, estoy vivo. Y luego, otra conciencia que yo tengo, porque existo, es la conciencia de mi identidad. Este es un don de Dios hermoso. Esto lo reflexioné yo en el día de la Santísima Trinidad. La unidad. Oye, qué hermoso. Ningún ser humano es igual. Fray José, yo solamente. Estoy en África, Fray José. Estoy en Europa, Fray José. En Oceanía, Fray José. O sea, la conciencia de mi identidad, yo no tengo ninguna duda de que yo soy Fray José. Otro aspecto que aflora a mi conciencia es mi naturaleza. Yo soy un ser humano. Yo no soy un perro, no soy un gato. No soy mi hermana cucaracha que a su Angelita no me gustan. Yo soy un ser humano, yo tengo conciencia de que soy un ser humano y actúo como ser humano. Y luego mi último nivel de conciencia natural es la conciencia de mi género. Yo soy hombre, tú eres una mujer. Por eso, y aprovecho la ocasión en este programa, ¿verdad?, para decir que esta cultura de gay, de género, esto no tiene como en profundidad ningún asidero antropológico, psicológico. Esto es una ofensa como el pensamiento profundo. Porque, según la teología, esto es un paréntesis, pero creo que es importante. Según la teoría del género, tú puedes elegir tu sexualidad, tu género. Tú naciste como con tu dimensión corpórea masculina, entonces tú decides que tú vas a ser una mujer o viceversa. Pero es que no, yo no elijo ser humano. Mi ser humano se me ha dado, yo no elijo ser humano. Yo no elijo ser un águila. Yo digo, si papá Dios me hubiese pedido permiso a mí por 3 minutos, bueno, me gustaría ser un águila, me encanta el horizonte. Pero no, yo no elegí mi ser humano. Hay cosas que yo no puedo elegir, mi naturaleza de ser humano, ni mi existencia se me fue dada. Entonces, el nuevo paradigma exige, hermanos y hermanas, que nosotros seamos conscientes de la esencia. Y esa conciencia la da la tercera persona, la Santísima Trinidad. Cuando dice Pablo, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Los hermanos y hermanas, les invito con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, a buscar, a vivir este itinerario espiritual, a hacernos conscientes de la esencia. Todos somos conscientes de que existimos, pero yo creo, Sogelita, que ningún ser humano hoy en el siglo XXI es plenamente consciente de su esencia, de su ser hijo de Dios. Y ahí está, hermanos y hermanas, todo. O sea, ¿qué quiere decir que yo soy hijo de Dios? ¡Wow! Hijo de Dios conscientemente. Ahí está la paz, la plenitud, la sabiduría. El gozo que el gozo. Por eso dice Pablo, estén siempre alegres. No, siempre. Entonces, yo sé que yo soy hijo de Dios.
hijo de Dios, voy a vivir siempre en la alegría. ¿Quién me va a quitar a mí esa paz, ese gozo? Saber que Dios, el eterno, el existente, Dios, ese Dios es mí. Que nos ama a pesar de cómo somos. A pesar de su amor que es somos, incomparable, inagotable. Pues si queremos paz en este tiempo de agobio, hermanos y hermanas, conectémonos con nuestra esencia más profunda. Y fijémonos que esto no es complicado. Aquí solamente hay que tener vida y gracias a Dios la tenemos. Tenemos la vida. Conectémonos con nuestra esencia profunda. Y este ser espiritual, ya una vez que brota la espiritualidad, la conexión con Dios, estemos en contacto con el Dios uno y trino, el Padre me crea, Jesús con su pasión y muerte me hace hijo de Dios, a la mujer hija de Dios, y el Espíritu Santo nuestra conciencia. Y una vez que tenemos eso, ya brota lo otro. Cuando nos conectamos con nuestra esencia, hermanos y hermanas, nos conectamos con la esencia de todo lo que existe. Por ejemplo, yo digo a las parejas, traten de conectarse con la esencia. Pues tú puedes estar con un ser humano 20, 30 años, como no estar conectado. Y yo digo, wow, qué hermoso como conectarse con la esencia profunda de la pareja, de una mujer, del hombre, conectarse. Entonces, cuando estamos conectados con la esencia, también nos conectamos con la esencia de la cucaracha. Ay, ay, ay. Con la esencia de la culebra, del hermano gato, del hermano ratón, como San Francisco. Francisco se conectó con la esencia del hermano lobo, que lo quería morder. Pero no lo mordió, porque Francisco se conectó con su esencia. Y el hermano lobo vio a Francisco un hermano y no le hizo daño. Y Francisco vio en el hermano lobo un hermano y no le hizo daño. Y los dos se reconciliaron. Pero vamos, hermanos y hermanas, a aplicar este paradigma de la ecología, que es muy importante, sumamente importante. Nosotros sabemos, hermanos y hermanas, cómo los seres humanos hemos destruido, hecho daño al planeta Tierra. La capa de ozono, los bosques, una contaminación que hay que tener muy presente, es la contaminación del ruido. Sí. Demasiado ruido. Los dominicanos somos especialistas en esto, el ruido. Y el ruido es un factor como que coadyuva al subdesarrollo. Sí. Como, ¿quién piensa? ¿Quién se concentra con ese ruido? Y entonces, por ejemplo, eso de la música que no tiene ningún contenido, que no te estimulan al crecimiento, a estudiar. Por Todo ejemplo. lo contrario. Todo lo contrario. Porque si solamente no estimularan al estudio, pero es que incentivan a lo contrario. Sí, a lo contrario. Entonces eso tiene que desaparecer en una sociedad que es conectada. Entonces la espiritualidad nos conecta con la Madre Tierra. Y nosotros, por ejemplo, yo pienso, Sojelita, que la humanidad debe agradecerle realmente muchas cosas al capitalismo, a este sistema económico, este paradigma económico. La ciencia, el saber, eso es bueno realmente. Y no podemos satanizar el saber, el conocimiento, no. Debemos de saber que el sistema capitalista ha hecho mucho daño a la Madre Tierra. Porque la ve simplemente como un producto a utilizar en base al desarrollo. Pero hoy, en el nuevo paradigma, hay que comprender, hermanos y hermanas, que el desarrollo de una sociedad, de un conglomerado humano, no puede pasar, por ejemplo, por la destrucción de un río. Sí, debe ser equilibrado. Claro, no puede pasar. En cuenta los aspectos ecológicos, Sí. Igual los aspectos más importantes y vitales que Sí, es el que no importa el oro que tenga, por ejemplo, una montaña. Un vaso de agua vale más que eso. Pero pienso que en el nuevo paradigma nosotros no podemos imitar el maltrato sistemático del capitalismo a la Madre Tierra. Y yo recuerdo haber leído que decía un autor que, por ejemplo, si el desarrollo de Estados Unidos se universaliza a todas las naciones, por ejemplo, en vía de desarrollo, necesitaríamos 3 veces el planeta Tierra y solo tenemos uno. Por nosotros, que estamos en vía de desarrollo, nosotros no podemos
pensar en un desarrollo al estilo Estados Unidos. No, no se puede, porque la tierra no lo aguanta, la tierra no lo soporta. Entonces hay que pensar en un desarrollo que integre la madre tierra, que podamos convivir tranquilamente con los ríos, con las montañas, con todo lo hermoso que Papá Dios nos ha dado. Además, cuidarla como un tesoro, como lo que es realmente, el tesoro que Dios nos ha dado para nuestro pleno disfrute y deleite, no para el abuso. Amén, amén. Y si Papá Dios puso esa montaña hermosa ahí, hay que protegerla. ¿Verdad? ¿Para qué destruirla? Sí. Porque Él fue que nos dio la creación, Él fue que nos dio... Pero estamos en un tiempo, Fray José, donde lo más hermoso de la creación se quiere destruir, que es el ser humano. Sí. Estamos hablando de que esos modelos que usted mencionaba hablan de la deconstrucción del ser humano. Sí. O sea, realmente es un tiempo muy triste y muy peligroso que el que afrenta la humanidad ahora, porque la familia está en peligro, los valores, el ser humano está completo, la juventud está asediada por los modelos totalmente desvalorizantes, ¿no? Donde está el modelo de riqueza fácil, donde el joven se le insta con los mismos signos que usted mencionaba de la música, himnos a prostituirse, himnos que era impensable, señores, 20 años atrás, era impensable que íbamos a escuchar la letra de la música que hoy nuestros hijos y nuestros jóvenes. Y yo siempre he dicho, Fray, que es el trabajo de criar hijos y de educarlos en la fe, en la familia, en los conceptos de ser un buen ciudadano, de ser un buen cristiano. Eso cuesta mucho trabajo, pero tenemos de contrapartida unos medios de comunicación y una música que está contribuyendo con destruir todo cuanto hacen los padres. Entonces, esa es la parte más triste de lo que estamos viviendo. Con esto del aborto, cómo es posible que estamos proponiendo como un derecho matar a un ser humano inocente, una criatura inocente. Y lo lamentable es como ver que es un aspecto del desarrollo humano. Sí, lo pintan como que eso es de las grandes sociedades. A nosotros nos quieren ridiculizar diciendo que somos de los pocos países, creo que de los 6 países que quedan, que aún no lo han legalizado. Cuando realmente así seamos el único país en el mundo. Debemos sentirnos orgullosos. Debemos sentirnos orgullosos que quizás hemos sido los únicos que han entendido el plan de Dios. Donde nos dice el Señor, no matarás. Donde nos manda el Señor a ser buenos. Y donde nos dice, Fray, que yo ahí siempre la asocio con eso. Cuando habla, hay de aquellos que hacen tropezar a esos pequeños. Yo siempre cuando pienso en el aborto digo, hay de quienes llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo y quieren legalizar lo que Dios condena, porque es que estamos llevando nuestras sociedades a una condena espiritual, que es lo más triste. Cuando usted habla de eso tan importante, de que la primera misión de un ser humano es buscar esa dimensión espiritual, es contra eso que están luchando, es destruyendo la esencia del ser humano. No quieren enseñarle a Dios en las escuelas, no quieren enseñar la Biblia, pero en cambio quieren enseñar todo lo contrario. Entonces, hoy más que nunca, el pueblo de Dios tiene que levantarse. Ese es un concepto, hija mía, que yo pienso que debe retomarse, inclusive ser como el concepto transversal de todo el ser de la iglesia. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Un pueblo de Dios cuyo primer atributo, y ayer leíamos eso, ayer en la misa, es la santidad. Jesús lo decía, sean santos, sean perfectos, como es perfecto y santo su Padre Celestial. Entonces, como el pueblo de Dios, la Santa Madre Iglesia Católica... nos parece imposible, porque realmente con nuestra condición humana estamos propensos a pecar y es tan complejo, porque uno peca con pensamiento, palabra y omisión, pero al menos que nos inculquen y que nos crezca el deseo de agradar a Dios permanentemente y de enmendar.
podemos llegar, si nosotros nos centramos, por ejemplo, en eso que decíamos, en buscar la conciencia de la esencia, la santidad resulta fácil. Sí. Un ejemplo que yo pongo. Yo soy un ser humano. Yo no camino en cuatro patas. Yo no camino en cuatro patas por mi conciencia. Si yo pierdo mi mente y yo me creo un perro, yo camino en cuatro patas. Yo me creo un perro. Yo recuerdo en estos días estaba en agua y me comentaban de un loco, perdió su mente. Él se creía un motor, así. Y él caminó a República Dominicana entero haciendo esto. Él se creía un motor. Entonces, pero él perdió su conciencia. Entonces, ¿por qué yo no camino, no me movilizo en cuatro patas? Porque yo tengo mi conciencia, no he perdido la mente. Entonces, si yo soy consciente de mi esencia, dice Juan, que los hijos de Dios no pecan. Amén. Entonces, por ejemplo, tenemos que... Al menos se tiene la conciencia del pecado. Exacto. Entonces, cuando nosotros pecamos, caemos en una especie de locura, como una persona que se volvió loca y camina en cuatro patas. Pero perdió su mente. Entonces, la conciencia de que soy hijo de Dios me lleva a vivir siempre en santidad. Porque los hijos de Dios no pecan, pero es por la conciencia que tienen. Pues sabemos, como dice Sogelita, que el Evangelio realmente es difícil, es lo más heroico que un ser humano pueda conseguir, es la empresa más fuerte, pero llegamos, porque Jesús es el ser humano que más cree en las posibilidades de un ser humano. Y todo lo que Jesús dijo, por ejemplo, estamos leyendo ahora Mateo 5, 6, 7, poner la otra mejilla. Eso no es fácil. Cuando Jesús dice, si alguien quiere pleitear contigo para quitarte el manto, dale también quitarte la túnica, dale también el manto. O sea, Jesús decide que los hijos de Dios vivamos un desapego total. Y cuánta falta nos hace eso hoy que estamos tan apegados a las cosas materiales. Eso pasa. ¿Cómo se traduce hoy esa expresión de Jesús en la época cibernética? Jesús lo sigue todo realmente. Se traduce como sigue. Si alguien quiere pleitear contigo para quitarte tu celular, dale también la computadora. ¿Quién hace eso? ¿Quién ha llegado? Pero podemos llegar. Yo sé que San Francisco viviera hoy, para él ese evangelio no fuera difícil. Si Francisco tuviera su celular, su iPhone, y viene un hermano, ¡ve Francisco! Él le daría también la computadora. Bueno, contarle que no maten a uno, sí, no debe darle todo. También. Es así. Entonces, como vivir este desapego. Entonces, el primer atributo del pueblo de Dios, este concepto para mí, hermanos, hermanas, es esencial. Nosotros somos un pueblo de Dios. Y debemos ocuparnos, lo que insistía Sogelita, en educar a nuestros hijos en la Biblia. Ahí están todos los valores, el respeto. ¿Cuántas cosas hermosas pudiéramos lograr? ¿Tú te imaginas esos 10 mandamientos? Honrar a tu padre y a tu madre. Hoy me decía una muchacha, perdón. En estos días una muchacha criando a su hijo en esta época cibernética. Y me lo decía como con llanto, dice Fray José. Es una batalla. Ellos se creen como que nosotros vivimos para servirles a ellos. Él me habla a mí como que yo soy su sirvienta. Ese respeto eso se perdió. Sí, se ha perdido. ¿Tú te imaginas entonces educar a los hijos? Hay que respetar a papá y a mamá. Papá y mamá se respetan. No le alce la voz. Aunque ahora, eso se logra desde la cuna. No de la cuna, no del vientre. Sí. Materno. Sí. La educación de un ser humano comienza en el vientre de su mamá. Ahí. Entonces hay que educar a los hijos con la Biblia. Ahí están todos los valores. Por ejemplo, un texto hermosísimo que yo pienso que debe ponerse en todas las habitaciones de los niños y niñas y de los adolescentes. El libro de los Proverbios, el capítulo 2, verso 10 al 11. Escuchen qué belleza, qué belleza. Según la Biblia de Jerusalén dice así: que la sabiduría penetre en tu mente. ¡Wow! El saber, la sabiduría, sobre todo la sabiduría de Dios. Segundo, el saber te resulta atractivo.
Hoy en la época de la globalización es un llamado al conocimiento, a saber de todo, lo bueno, a saber. A mí me encanta un científico del siglo XVII, se llama Leonhard Euler, un hombre global, sabía toda la ciencia de su tiempo. Sabía matemáticas, sabía física, sabía química, toda la ciencia la sabía, un genio. Entonces el hombre global debe saber todo hoy. Hay que leer de todo. Y ser especialista, sí, pero tener la mente abierta, saber de todo, física, química, biología, de todo. Ya la Biblia te dice eso. Que el saber me resulte atractivo. Entonces el niño que lee eso, oye, va a tener como una mente abierta, un apetito por el conocimiento, biología, física, química, experimentos, matemática, los idiomas. Entonces eso va a llevar que mamá y papá se ocupen de tener una buena biblioteca y que se ocupen de que en los celulares los niños y niñas lo aprovechen para el saber. Para el bien. Para el bien, porque es otra cosa que debería tú, Sogelita, tú que estás en los medios. De 2 o 3 programas, te lo pido, Sogelita, dedicado al uso correcto de la tecnología. Sí. Oye, tú estás haciendo un daño, el uso yo amo la tecnología. Pero los niños, puede ser un instrumento para desgraciar una familia. Oye, destruir familia, sí, matrimonio, noviazgo, que el uso incorrecto. ¿Saben los niños adictos a esto? Sí. A mí me llamaron una vez, lo doy como un testimonio, a hacerle un exorcismo a un adolescente. La mamá creía que estaba endemoniado y el papá. Y cuando yo voy y hablo con ese muchacho, él tenía ya cierta contaminación, pero este muchacho, adolescente, 17 años, dedicaba 14 horas al día pegado al internet en un videojuego. Entró en una terrible depresión, abandonó los estudios y una rebeldía total. Y mi recomendación fue al psiquiatra. Y me dijo la psiquiatra, Fray, gracias que lo trajo a tiempo. Y lo triste es que ante esa situación hay muchos padres que están sucumbiendo. Sí. Como viéndolo como que no hay nada que hacer, esa es la moda, eso es lo que a él le gusta y no se dan cuenta del peligro que representa. Un peligro total. Entonces, como hay que tener los ojos abiertos y comenzar como desde la tierna infancia al uso correcto de la tecnología. Es un instrumento indispensable, pero hay que saberlo. Para usarlo con criterio. Oye. Y para el bien. Sí, entonces yo pienso que aquí tenemos gente buena, como tú, que están interesados en esto. Entonces, como 2 o 3 programas, invitamos buenos profesionales para el uso correcto. ¿Y cómo aconsejar a papá y a mamá? ¿En qué edad ya le podemos tener el celular a los niños? ¿En qué edad? ¿Qué tiempo? ¿Cómo que estar atento? Esto es peligroso. No, y bloquear. Sí, siempre hemos dicho. Porque es una espada de doble filo. Sí. Y lo grave es que es en la propia casa. Sí. Antes pues cuidaban a los hijos de salir a la calle porque el peligro podía estar fuera, pero ahora es en nuestra propia casa puede estar pasando algo terrible con nuestros hijos. Entonces como el pueblo de Dios debe preocuparse, los pastores, los tutores, papá y mamá, de el propio Estado. Pero te digo porque el Estado puede así mismo declararse como que no, pero por lo menos nosotros, los cristianos, tener la garantía de que nuestros niños y niñas, hijos de Dios, van a recibir la educación correcta. Claro, educación en el amor, en la solidaridad, ¿verdad? En la aceptación del ser humano, pero no en el adoctrinamiento que han querido, que es lo grave. Por ejemplo, es un adoctrinamiento para acabar con todo lo que son modelos de familia y terrible. Un testimonio, otro testimonio de esto, porque a mí de verdad que me preocupa este asunto del mal uso de la tecnología. Una familia le baja esa aplicación del TikTok a su niña de 11 años. El papá no quería, pero los muchachos, papi, tú estás fuera de moda, ponte en esto. Le bajó la aplicación, a los 3 días le llega a la niña, 2 niñas besándose. Jesús. 2 niñas entró en una crisis. Porque ella entró en una crisis. Mami, yo no quiero ser así, mami, pero tú eres así, pero estaba como la imagen. Si eso no es nada que 2 niñas se besen. Sí, entonces, el modelo de adoctrinar entonces, para variar y bueno, con propósito tremendos. Y otro de los aspectos que es muy vital, y yo quiero que hagamos mucho énfasis en eso, es sobre la solidaridad. La solidaridad. Porque este es un tiempo en que
quizás más que nunca debemos volcar nuestro a la corazón solidaridad, hacia los más sí. necesitados. El ser humano, por esencia, el ser humano es bueno. Nosotros. Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es esencialmente bueno, bueno, bueno. A mí me encanta una lectura de la Pasión, que es esta. O una interpretación de la Pasión, que es esta. En la Pasión se unieron dos poderes para tentar a Jesús en el amor. El diablo y el mundo. ¿Qué querían ellos? Como sacar a Jesús de su naturaleza. Por ejemplo, como que en una millonésima de segundo Jesús los odiara. Como, Jesús, te estamos golpeando, te estamos humillando, te llenamos de saliva. Por favor, Jesús, por lo menos una millonésima de segundo, ódianos, maldícenos. Jesús siempre decía, es que mi naturaleza es amarlos. Es amar, sí. No importa cuánto daño te hagan. Sí. Si Dios ha puesto el amor en tu corazón, no puedes salirte de ahí. Entonces el ser humano por naturaleza es bueno. El pecado no ha hecho mucho daño, pero somos buenos. Y una forma de expresar la bondad es la solidaridad. Y aquí deberíamos comenzar, mis hermanos y hermanas queridas, con la misma iglesia, con el pueblo de Dios. Si nosotros viviéramos la solidaridad, ¡wow! ¿Qué impacto provocaríamos nosotros en el mundo? Por ejemplo, ustedes ya conocen la fundación. Socorrita siempre me dice, Fray, la fundación, sí, ¿cómo anda? Vamos a hablar. Vamos a hablar de nuestra querida Fundación Futuro Cierto. ¿Qué pedimos nosotros? Cambiar la historia económica, política, la historia de la República Dominicana con un gesto solidario. Si cada dominicano diese $1, aportara un dólar, yo le llamo el dólar de la solidaridad, que la equivalencia serían hoy 57, creo que está 56 pesos. Vamos a redondearlo, 60 pesos. Si cada dominicano diese 60 pesos una vez al año, fueran más de 11 millones de dólares. ¿Cuántas casitas construiríamos? Para cambiar la vida de tantas personas. Algo tan en Estados Unidos, como es. $20 al año, en Europa, 20 euros al año. Pero, repito, vamos a comenzar la solidaridad, el tercer eje del nuevo paradigma, por la iglesia, o bien por los cristianos todos. Sí. Nosotros, hermanos, escuchen bien, por favor, porque para mí esto es vital y debemos comenzar por casa. Los cristianos, todos los cristianos juntos, solamente los católicos somos más de 1.000 millones de seres humanos. Todos los cristianos juntos podemos llegar a más de 2.000 millones de seres humanos. Nosotros podríamos, con un gesto solidario del dólar de la solidaridad, el euro de la solidaridad, todos los años, hacer realidad lo que el Papa pedía, por lo menos saldar una deuda externa. Así es. Imagina que el Papa o todos los líderes cristianos, nos ponemos de acuerdo, $1 una vez al año. Más de 2.000 millones de dólares al año. Si cada cristiano aporta $1, saldaríamos la deuda externa de Haití, por ejemplo, de República Dominicana, con un gesto solidario. Entonces, hermanos y hermanas, hagámonos solidarios, no pasemos de largo, por favor. Vivamos la parábola del hijo pródigo. Basta un gesto solidario para que nosotros demos un salto cualitativo en esta época de globalización. Y nos lo mandó Jesús a hacer. Sí, nos dijo que cada vez que le dimos de beber y de comer a un pobre lo hicimos con él. O sea, es un mandamiento realmente, el amar a los demás y el darnos a los demás. Sí. Entonces, en esta época, hermanos y hermanas, de pandemia, en esta época global, vivamos la solidaridad, no pasemos de largo. La Fundación Futuro Cierto pretende eso, crear una gran sinergia, que todos nos sintamos realmente dominicanos y que comprendamos que si yo aporto $1 una vez al año, yo estoy solucionando el problema de una vivienda, de una familia. Porque serían, $1 aquí serían alrededor de 11 millones de dólares. $20 en Estados Unidos son 40 millones de dólares. En Estados Unidos hay más de 2 millones de dominicanos registrados legalmente. Y me encanta su idea de que cada miembro de la familia aporte, así claro, pequeñito. Sí, porque si en una familia enseñamos desde pequeño a los niños. Claro.
Si una familia hay 3 miembros, $3. Sí, Alguna vez al año. sí. Entonces papá y mamá, mira niño, bueno, esa Se cosita. ve irrisorio, pero ¿cuántos sueños se pueden ¿Cuántos lograr? sueños se pueden lograr? Sí. Y no solamente la vivienda digna, la educación, la salud. Nosotros, o sea, nosotros podemos, hermanos y hermanas, con un gesto solidario, una vez al año, cambiar el curso de la historia de la República Dominicana. La República Dominicana es una nación donde hay mucha miseria, ustedes lo saben. Yo recuerdo, yo viví un tiempo en Santiago, me encanta Santiago, y yo viví una escena allí que cada vez que la recuerdo me espanto. Yo iba a celebrar una misa a las 6 de la mañana, en Navidad, ya un poco oscuro, y me encuentro a una mujer joven con su niño cargado en fiebre, una fiebre altísima, de un campo donde yo iba, los indios, kilómetros y kilómetros. Esa mujer venía bien, con un niño, su niño cargado en fiebre, a coger un carrito para ir al hospital de Santiago. No había un centro de salud. Ese niño puede morirse en la calle. Entonces, aquí se cumple hasta el Estado, ¿verdad? Que en cada lugar de República Dominicana haya un centro médico que garantice que ese campesino que está ahí, que esa mujer que está embarazada, si sus niños se enferman, se le den la asistencia primaria, sin tener que buscar a pie. No. Entonces, Así es. tenemos que ser solidarios, Hay que hermanos, comprometerse. Hay que comprometerse. Y yo quiero, Fray, antes de finalizar el programa, dar gracias a Dios porque el Señor salvó a nuestro querido Fray José, Sí, que sí, padeció el COVID-19. sí. Entonces el Señor lo protegió, se armó una cadena de oración muy intensa. No, hija mía, Muy intensa. yo quiero darle este testimonio. Y denos ese testimonio Sí, sí, porque sí. realmente en Yo este lo tiempo llamo- muchos lo necesitan. Sí, primero que fue, yo lo llamo un hermano, Necesitamos. un hermano cobito, porque fue muy tenue. Pero me dio un terrible dolor de cabeza, muy fuerte, pero fue tenue. Él me dijo a mí, una señora de mucha oración, Ella me dijo, Fray José, yo estaba en oración, orando por usted, para que el Señor no lo dejara. Y yo sentí en lo más hondo de mi corazón que el Señor me habló y me dijo, hija mía, Fray José está preparado para partir al cielo, pero las oraciones de ustedes me han detenido. Lo retuvimos. Entonces, Fray José, yo sentí eso que el Señor me habló. Entonces, mi COVID fue realmente milagroso. Ya ustedes lo han notado. Yo tenía una tos de más de que ingresé al seminario, casi de 40 años. Y mucha gente estaba preocupada. E inclusive, cuando me dio el COVID, hubo una monjita que me lloró. Fray José, con esos pulmones, ese me va. Y empezó a llorar. Pues el Señor tenía. Y el hermano COVID, la oración de ustedes, hizo que esa tos se fuera. Bendito sea Dios. Ya yo yo estoy bien, tranquilo, sin esa tos. Bendito Que sea fue la Dios. oración, el cuidado de las hermanas. Y el hermano COVID, que yo le llamo un cobito. Por ejemplo, mi post-COVID ha sido revitalizador. Yo me siento fuerte, con mucha energía. Y claro, para seguir consolando, porque como tú has dicho, Sogelita, muchos seres queridos, ¿verdad?, han partido debido al COVID. Sí. Ha habido mucho Entonces, dolor. Este es un tiempo donde Sí. más que nunca debemos pues arreciar la Sí, oración la en oración. familia, ¿verdad? Yo he celebrado muchas misas de familia donde ha muerto un ser querido Sí. debido al COVID. Es un Sí. tiempo de oración, también de ser solidario, de estar ahí presente, no pasar de largo, porque el hermano COVID nos ha dejado y nos sigue dejando mucho sufrimiento. Así mismo. Muchos Pues yo quisiera, pues ya finalizando el programa, que cerremos con una linda de esas hermosas oraciones que usted hace para pedir bendición para este pueblo dominicano y para cada
rincón de la tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú caminas con nosotros, tú nunca pasas de largo ante una necesidad humana. Ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacías. Bendice Jesús nuestro planeta Tierra y bendice a cada ser humano que lo habita. Bendice a cada dominicano, a cada dominicana, bendice a cada familia, Jesús. Que tu bendición lleve la paz, la alegría, la fortaleza, el deseo de seguir adelante contigo, de superar todas las adversidades. Bendice a cada familia, Jesús, de República Dominicana, que desaparezca toda contaminación, toda enfermedad, todo espíritu de muerte, toda violencia. Que cada familia, Jesús, tenga su pan de cada día, el pan de la salud, el pan de la vivienda, el pan de la educación y el pan más importante que eres tú mismo, oh amado Jesús, el pan espiritual. Aleja, Jesús, de cada familia de República Dominicana toda energía negativa, espíritu de muerte, de aborto, de violencia, de suicidio, todo aquello, amado Jesús, que pueda perturbar la paz de cada familia de República Dominicana, que desaparezca, Jesús. Todo aquello que pueda perturbar la paz, la alegría, el crecimiento de cada familia en República Dominicana, que desaparezca. Y que esa bendición se extienda a todas las familias de América, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía. Oh amantísimo Jesús, que en cada hogar del universo humano llegue tu bendición y se experimente la paz, la alegría, el gozo de existir. Que cada ser humano, amado Jesús, experimente en lo más hondo de su corazón que tu Padre es su papá, con un amor incondicional, eterno, misericordioso y compasivo. Bendícenos, oh amado Jesús. Bendice este programa dedicado a tu Padre eterno. Viva Dios. Que Dios vive en el corazón de cada ser humano. Que Dios vive en el corazón de cada familia de República Dominicana. Que Dios vive en el corazón de cada joven, de cada niño, de cada anciano, de cada adolescente. Cualquier persona en este momento que sienta tristeza, angustia, sufrimiento, que experimente al Dios vivo y verdadero, que ama y perdona incondicionalmente. Bendice a su Angelita, bendice sus proyectos, bendice a todos aquellos que están implicados en este programa. Viva Dios, para ellos y para todas, la bendición. Amén. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos. Y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que así sea. Gracias, queridos hermanos, por sintonizarnos. Y será hasta un próximo Viva Dios. Gracias, Fray José, por acompañarnos. Amén, que el amén. Señor lo bendiga grandemente y lo siga usando. Y sí le prometo que volveremos a hacer cuantos programas usted tenga bien, pues honrarnos con su presencia. Amén, gracias. Mucha Gracias paz. por todo y hasta pronto. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has dado, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser la luz en mi camino, por ser mi faro y mi luz.